Estás frustrado porque llegas a tu casa reventado después de trabajar 12, 14 horas todos los días y sientes que tu negocio no crece. Sientes que cada vez tienes menos energía, menos tiempo, menos calidad de vida, pero luego por otro lado tienes más problemas, más ansiedad, más estrés. Bueno, pues al igual que yo lo estuve en su día, estás siendo víctima del Pareto inverso. Estás confundiendo sentirte ocupado con ser productivo. Y en este vídeo voy a demostrarte que esto no va de trabajar más duro, ni esforzarte más, ni trabajar más horas. Es simplemente cambiando la calidad de las acciones, al igual que lo hice yo para salir de esa situación. Como entendiendo esta ley, gracias a entender estos principios básicos, que son los que enseño también en mi escuela de liderazgo 360, pasé de estar atrapado en la operativa de un restaurante, 4 años ahí trabajando 12, 14 horas todos los días, a en 3 años tener una cadena de restaurantes con equipos de más de 40 personas, y no solo eso, sino que me permitió estar 100% fuera de la operativa. Entonces, bienvenido a este vídeo. Mi nombre es Fran Alonso, te doy la bienvenida si eres nuevo por aquí, y he preparado una pizarra, pues un esquema muy sencillo, muy práctico, para que te ayude a entender el por qué ahora mismo estás sintiéndote productivo dentro de la ineficacia. ¿Qué quiere decir eso? Que es probable que estés trabajando muy duro, que te estés esforzando y tú muchas veces te sientas incluso productivo, pero realmente esas acciones no están haciendo mover la aguja de tu negocio como me pasó a mí. Y aquí te voy a poner mi ejemplo, ¿vale? Te voy a trasladar a través de mi ejemplo cómo hice yo para que cuando empecé en el 2009 con mi primer restaurante, empecé con toda la ilusión del mundo, como habrás empezado tú, con ganas de, ¿para qué emprendemos? Para tener calidad de vida, para tener tiempo libre, ¿vale? Para dedicar tiempo a la familia, para ti y para crecer. Pues al final, eso que empezó siendo un sueño, casi se me termina convirtiendo en un infierno. Casi tiro la toalla porque estuve 4 años ahí metido en el fango, metido en toda la operativa. ¿Qué hacía yo? Bueno, lo primero de todo es explicarte qué es la ley de Pareto. La ley de Pareto ni más ni menos dice que el 20% de las acciones generan el 80% de los resultados. Y eso es clave, entender qué acciones son las que tenemos que enfocarnos en nuestra semana para generar el 80% de los resultados. O sea, que se genere impacto en tu negocio. ¿Qué ocurre? Que yo al principio no entendía nada de esto. Yo empecé a emprender como todo el mundo, con esa ilusión, con esas ganas, con esa energía, porque yo era muy bueno en lo que hacía. Y empecé a emprender. ¿Y qué hacía yo? Porque estaba todo el día haciendo cosas. Yo, digamos, mi manera de operar era la inversa. Yo hacía el 80% de las acciones y obtenía un 20% de resultados. ¿Qué es lo que hacía yo? ¿Qué es lo que me enfocaba? Pues yo cuando empecé y estuve ahí, recuerdo que empecé en el 2009, cuando abrí Déjame ponerlo por aquí. Déjame acercar la cámara para que se vea bien. A ver, creo que ahí se ve estupendo, ahí se ve mejor. Bueno, ¿qué es lo que hacía yo? ¿Cuál era mi 80% de las acciones? ¿Cuáles eran mi 80% de las acciones? Pues yo cogía y yo como buen emprendedor, ¿vale? Como buen emprendedor, vamos a ponerlo aquí así mejor, así se me ve. Como buen emprendedor, como hacemos todos, yo lo hacía todo. ¿Por qué? Porque mejor que yo no lo hacía nadie. Y si yo no estaba en la operativa, pues yo pensaba que todo podía salir mal, que no tenía el control. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo me iba a recoger la mercancía al almacén, me levantaba temprano, antes de llegar yo abría a las 12, pues yo a las 9:30 ya yo estaba saliendo a buscar las verduras, la mercancía al almacén. ¿Por qué? Porque conseguía mejores precios. Hombre, me estaba ahorrando dinero, tenía que ir a buscarla. Luego venía, yo abría, yo cerraba, yo preparaba el comedor, yo atendía a los proveedores, yo recibía la mercancía que traían los proveedores, la revisaba. Luego yo atendía a los clientes, yo hacía la limpieza del local, yo era el que reponía las neveras, preparaba todo,
para que estuviera todo preparado para a punto de abrir. Yo me encargaba de sacar la terraza, yo era el que recogía las mesas, yo era el que ayudaba en cocina, para adelantar trabajo con el cocinero. ¿Qué ocurre? Que pues, ¿qué resultados me estaba dando eso? Pues al final, pues mira, los platos al final nunca salían igual, porque no tenía un protocolo, no tenía procedimientos. Tenía alta rotación de personal, no conseguía tener una plantilla estable. No fidelizaba al cliente. Muchas veces habían fallos porque, pues, te digo, no teníamos recetas creadas, no teníamos procedimientos hechos, no teníamos sistemas en cocina y eso al final afectaba al cliente. Yo dependía emocionalmente del equipo, yo dependía del humor. Si hoy venía el cocinero motivado, si venía con ganas, pues todo salía bien. Yo era dependiente, y no sé si te habrá pasado a ti, lo típico, que te amenaza un cocinero, pues me voy, en medio del servicio, pues cojo y me voy. Y al final tú, pues te acojonas y, hostia, si se va este tío, ¿ahora qué hago? Pues tienes como que agachar el rabo, traerte el orgullo y hacer lo posible para que se quede. Eso me llevó a a estar en estrés constante, estrés, ansiedad. ¿Qué me causó? ¿Qué resultados? Bueno, pues que después de 4 años desarrollé una enfermedad que se llama artritis reumatoide severa. Se me fisuraron los huesos y tenía que andar con muletas y escayola muchas veces. O sea, fue algo bastante doloroso. Y no solo eso, sino lo peor de todo es que al final, el estar metido tanto tiempo ahí, 12, 14 horas, haciendo yo de todo, pues no tenía tiempo para mi familia. ¿Qué ocurre? Al final terminé perdiendo un matrimonio. Consecuencia, un negocio estancado, 4 años que no quería. Y lo peor de todo, frustración, perdí la ilusión y con ganas de abandonar. Porque yo decía, ¿qué coño sentido tiene esto de verdad? Yo de verdad emprendí para esto. Esto de verdad es para lo que yo vine a este mundo aquí. O sea, yo sabía que tenía un potencial grande dentro de mí. Yo tenía un sueño de tener muchos negocios, de tener libertad financiera, de crecer, de dar muchos puestos de trabajo, de tener tiempo para mí, para viajar. Y me quedé aquí estancado. Ya te digo, con ganas de abandonar. O sea, mi vida, es que se derrumbó mi vida por completo. Sin familia, enfermo. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Y qué ocurre? Que yo no me estaba responsabilizando de las cosas. Yo no me responsabilizaba. Yo siempre me decía, no, es que si yo no estoy, pues los platos no van a salir igual. Es que si yo no estoy, el cliente no se va a tratar igual. Es que seguro que si yo no voy y reviso, seguro que se olvidan de algo. Yo me acuerdo que empecé a instalar unas cámaras y yo me cogía un día, que lo cogía y lo planeaba casi con una semana de antelación. Y yo para cogerme ese día tenía que avisar una extra. Y cuando el tío venía, yo le dejaba todo apuntado, le dejaba una nota con todas las cosas como tenía que hacerlas. Y aún así le decía, si tienes cualquier duda, me llama. Y yo me ponía a mirar por las cámaras el móvil, todo paranoico, a ver si el cliente se iba sin pagar, a ver si aquel recogía o no recogía la mesa. O sea, una locura, era un sin vivir. ¿Qué ocurre? ¿Qué me quejaba yo? Yo decía, coño, es que mi negocio no crece. Yo veía a los otros que sí crecían, yo decía, va, es que seguro que es este modelo de negocio que al igual es así. Es que los clientes, es que la zona, o sea, mi mente estaba todo el rato en plan víctima, buscando excusas, el por qué yo al final tenía estos resultados y me estaba matando a trabajar 12, 14 horas todos los días y no avanzaba. Yo decía, pero ¿por qué si yo estoy haciendo cosas? Si yo me estoy esforzando, ¿por qué no tengo resultados? Bueno, pues al final esto se trata, y esto es lo que quiero que entiendas ahora, que es la clave. Déjame quitar esto de aquí. Que si tú ahora mismo estás en este punto en el cual yo me encuentro, si tú sientes que estás haciendo un montón de acciones, te sientes incluso productivo, pero al final estás teniendo unos resultados similares. Esto me pasó a mí con un restaurante, pero esto aplica para cualquier negocio físico. Si tienes una cafetería, si tienes una tienda de ropa, si tienes un taller, cualquier negocio físico donde tengas empleados, si tú no sabes aplicar esta ley vas a caer aquí. Entonces, si tú estás en este punto en el cual, por mucho que te esfuerces,
por mucho tiempo que emplees, tus resultados son similares a los que yo tenía en su día, es porque no estás aplicando bien correctamente la ley de Pareto. Ahora, ¿cómo hice yo para pasar de invertir esa ley y localizar el 20% de las acciones que me empezaron a dar el 80% de los resultados? Esto es algo que vemos en la escuela de liderazgo. Voy a girar la cámara para que se vea ahora. Vale. Aquí. Y le damos un poquito para abajo. Aquí. Ok, me tengo que engañar un poquito, pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo conseguí yo cambiar esa situación, revertir todo? Pues mira, esto es lo que vemos en la escuela de liderazgo, que es, primer paso, la auditoría de calendario. Segundo paso, la matriz de decisiones. Aquí están los principios claves para entender y aplicar esta ley a tu favor. No me voy a meter ahora a desarrollar esto porque sería meterme ahí muchísimo tiempo. Si quieres información, yo voy a dejar por aquí el link de mi Instagram para que tú, caso que quieras saber y quieras ir un poco más allá y quieras entender cómo aplicar esta auditoría de calendario, esta matriz de decisiones para empezar a delegar tu negocio, yo dejaré el link por aquí, mi Instagram, @FrankAlonsoMindset, para que me envíes un DM y me cuentes y vemos en qué punto estás para ver cómo podemos ayudarte. Bueno, básicamente te voy a explicar por encima de qué se trata, de que yo empecé a entender, yo decía, ok, ¿cuáles son aquellas acciones que ahora mismo a mí me están quitando mucho tiempo, mucha energía y tienen poco impacto? Empecé a localizarla. Pero lo primero de todo es hacer un calendario, una auditoría de calendario. Es decir, apuntar durante 2 semanas todas las acciones que haces tú, todas las acciones que hace tu equipo y luego empezar a clasificarlas según el tiempo, la energía que te consuman y el impacto, si son de alto impacto o poco impacto. Así es como tú empiezas a separar la paja del grano. ¿Ok? Clave para pasar de aquí a aquí, en donde ahora yo empecé a enfocarme en ese 20% de acciones. Lo primero de todo, ten en cuenta que esto es un cambio que tienes que hacer de mentalidad. Tienes que dejar de ser una víctima, como me pasaba a mí, de no responsabilizarme de mis resultados y empezar a hacerme 100% responsable como hice yo en su día. 100% responsable. ¿Ok? ¿Qué acciones empecé a hacer? ¿Cuáles son el 20% de las acciones que a ti te van a dar el 80% de resultados? Crear las bases del negocio. Crear la estructura. Es decir, ten en cuenta que estos son acciones que realmente empiezan a impactar en tu negocio. Porque tú estás creando la cultura, tú estás creando los valores, tú estás creando los principios, estás creando el cómo quieres que se atienda a tu cliente dentro del local, estás dándole forma a cómo quieres que se resuelvan los conflictos, estás dejando claro cómo quieres que se trabaje de excelente dentro de tu negocio. Esos son las bases. Luego empiezas a crear la estructura, los diferentes bloques en los que está estructurado tu negocio. A raíz de ahí empiezas a crear los sistemas, los procesos y los roles, que no son ni más ni menos que bajar a tierra pues todas aquellas tareas que antes hacías tú, las empiezas a documentar y empiezas a crear el paso 1, paso 2, el paso lógico para ir de un punto al resultado deseado. Y a cada proceso le asignamos un rol, un quién. Es decir, no es más ni menos que tareas donde tú especificas el qué de manera detallada, cuál es el objetivo, el cómo hacerlo, cómo es el paso a paso, cuándo hay que hacerlo y a quién es el responsable de hacerlo. Cuando tú tienes eso bien documentado, bien claro, ahí es donde tú empiezas ahora a poder asignar eso lo empiezas a delegar y luego entrenar. Es importantísimo, entrenar. Cuando tú empiezas ya a, a formar el equipo en base a los sistemas, los procesos, los roles, ok, ¿qué manera hay ahora de tú tener un control de todo eso que estás haciendo? Pues mediante unas reuniones semanales, que eso también tenemos una plantilla, donde hay un acta para que tú sepas exactamente cómo estructurar una reunión, en donde toques realmente los puntos importantes,
que generan el 80% de los resultados. Cómo coges, los planificas, cómo los alineas para que todo el equipo esté alineado y vayan todos hacia los mismos objetivos, y cómo resolver los problemas que van saliendo sobre la marcha. Eso es simple. O sea, date cuenta que al final, con poquito que yo empecé a estructurar, empecé a enfocarme en estas acciones, al final, ¿qué resultados obtuve? ¿Qué resultados empecé a obtener en mi vida? Más tiempo de calidad, más calidad de vida, menos problemas, menos estrés. De hecho, yo me dediqué tiempo para mí y me recuperé de esa enfermedad. Empecé a entrenar, empecé a recuperar un hobby que tenía, que era correr en motos. Construí un equipo autónomo y muchísimo más comprometido. Me bajó la rotación del personal. Yo te digo, antes el equipo duraba muy poco, porque yo no tenía estas bases, yo no tenía estos roles, no tenía esos procesos, no tenía la cultura de la empresa creada. Por tanto, no hacía unos procesos de selección de personal de calidad donde atraía gente que quisiera comprometerse. ¿Por qué? Porque ahora mi negocio sí estaba estructurado para ofrecer aquello que el personal de calidad, que el personal que quiere comprometerse, que tiene actitud, busca una empresa. Es otra de las cosas que vemos también en la escuela de liderazgo. Cómo crear esa cultura, cómo crear esos procesos para atraer talento y que no te la metan doblada cuando empiezas a hacer entrevistas. Como te decía, baja rotación. En 3 años, del 2009, que fue esta situación, al 2013, al 2016, yo tenía ya una cadena con 4 restaurantes, con más de 40 empleados, pasé de facturar 180.000 euros con un solo restaurante a 1,5 millones con los 4 restaurantes. Y no solo eso, sino que pude emprender en nuevos modelos de negocio. Empecé a invertir, también a montar una bodega de vinos, empecé a montar negocios online. Pero lo mejor de todo, me salí 100% de la operativa. Así que date cuenta cómo cambia tu vida, cómo cambia tu negocio si tú empiezas a entender cómo funciona esta ley. Y esto es básico. Date cuenta que para que tú empieces a enfocar y aplicar esta ley, lo primero de todo es que entiendas los 3 puntos claves para que tu negocio crezca. Pero lo primero de todo, antes de hacerlo crecer, es enfocarnos en ordenar el negocio. Tenemos que empezar por crear un negocio ordenado. El segundo paso es crear un negocio delegable. ¿Vale? Y luego el tercer paso es un negocio escalable. Un negocio que te permita escalar mientras tú estás 100% fuera de la operativa, enfocado en el 20% de las acciones. Vas a tener muchísimo más calidad de vida, vas a tener un equipo mucho más comprometido, tu empresa va a crecer y evidentemente todo en tu vida cambia. Así que espero que este vídeo te haya gustado. Si te gustó, me gustaría que le dejaras un like bien grande. Suscríbete porque estoy subiendo todas las semanas pues, contenido así de valor, donde te va a ayudar a resolver pues, esos problemas que estés teniendo. Y si quieres ir un paso más allá y quieres que sea yo la persona que te acompañe en pasar de un negocio donde estés ahora mismo atrapado en la operativa, donde estés trabajando 12, 14 horas todos los días y quieres pasar a tener un negocio más ordenado, un negocio delegable y sobre todo un negocio escalable, bueno, voy a dejar por aquí, como te decía antes, el link del Instagram, me puedes escribir a @franalonsomaice y veo de qué manera puedo ayudarte. Lo dicho, capitán, nos vemos en el siguiente vídeo.